transistor bipolar, que es otro elemento muy importante en electrónica, ¿no? Digamos, el siguiente elemento, normalmente después de ver el diodo, pues vemos el transistor bipolar. Y aquí tenemos un poco el índice de lo que vamos a ver, ¿no? Pues veremos un poco una introducción, luego veremos también brevemente el funcionamiento interno del transistor bipolar, un poco a nivel de electrones y huecos para entender bien el funcionamiento, un poco el funcionamiento interno. Y después ya nos centraremos en las características estáticas del transistor. Lo mismo que vimos la característica del diodo, tensión corriente, pues vamos a ver también las características más importantes del transistor. Y bueno, pues también veremos efectos de la temperatura, como veis aquí. Y luego ya para trabajar con circuitos y analizar circuitos con transistores, pues veremos los modelos linealizados también del transistor bipolar. Al igual que vimos para el caso del diodo, pues tenemos los modelos del transistor para poder luego resolver circuitos, ¿no? Hay un elemento también que se utiliza bastante, que sería el transistor bipolar ideal, que sería el transistor bipolar perfecto. Y luego veremos también cómo se analizan circuitos con transistores, un tipo de transistores que también tiene mucha utilidad, que son los fototransistores, parecidos a los fotodiodos, pero con estructura de tipo transistor. Y ya para finalizar veremos las aplicaciones más importantes del transistor, que es para lo que se utiliza principalmente, que es como amplificador de señal, ¿vale? Para hacer amplificadores. Y la otra gran aplicación es como interruptor controlado. Ya lo veremos, básicamente es como interruptor abierto y cerrado, pero que lo vamos a poder controlar por medio de una corriente o por medio de una tensión. Y eso luego tiene muchas aplicaciones. También lo veremos. Y ya finalmente, como siempre, pues bueno, un poco sobre la selección de los transistores, ¿no? Que tenemos que tener en cuenta a la hora de escoger nuestro transistor para una aplicación determinada. Bueno, entonces, ¿qué es el transistor bipolar? Bueno, pues si os recordáis, lo que hacemos para implementar el diodo es unir un semiconductor de tipo N con un semiconductor de tipo P y hacemos una unión PN. Bueno, pues lo que se les ocurrió a continuación fue que se podían hacer dispositivos con dos uniones de semiconductor en lugar de solamente una. Como veis aquí, por ejemplo, podemos coger un material de tipo P, un material de tipo N y un material de tipo P y hacer dos uniones de semiconductor, ¿no? Que estarían por aquí en esta zona. Aquí tengo una zona PN en sentido hacia la derecha y aquí una zona PN en sentido hacia la izquierda. O la otra posibilidad que tenemos sería hacer una zona de tipo N, en el medio una zona de tipo P y luego a continuación otra zona de tipo N, ¿vale? Y estos son lo que se llaman los transistores. Si todo esto se diseña bien y está bien hecho, pues va a tener las características del transistor, ¿vale? Vamos a ir poco a poco intentando explicar esto. Como veis, primero los terminales que tenemos. Los terminales son tres, ¿no? Porque lo que hacemos es una conexión eléctrica a una zona que se va a llamar el emisor, otra conexión eléctrica aquí con terminales de aluminio a la zona del medio, que siempre se llama la base, y la otra zona que se llama el colector, ¿vale? Y lo mismo para la otra estructura NPN. Lógicamente de esto vienen los nombres de los transistores, ¿no? Aquí tenemos una estructura PNP, dos zonas de tipo P y una zona en el medio de tipo N, pues a estos se les llama transistores PNP. Y aquí tenemos dos zonas de tipo N y una zona de tipo P en el medio, pues tenemos un transistor de tipo NPN, ¿vale? Entonces tenemos el emisor, que es una de las zonas laterales, el colector, otra zona lateral, y la base, que es la zona del medio. Y lo mismo para el NPN, tenemos el emisor, la base y el colector. Bueno, ¿por qué estos nombres? Emisor y colector principalmente. Bueno, pues esto es fácil de recordar, porque cómo funcionan estos dispositivos es que va a haber circulación de portadores desde el emisor hacia el colector. O sea que el emisor emite portadores y el colector recoge esos portadores. En el caso del transistor PNP, ¿qué ocurre? Que aquí lo que tenemos son principalmente huecos, cargas positivas, ¿vale? Y estas cargas positivas se van a mover hacia el colector, ¿vale? Entonces, si entendemos esto, ya vamos a entender bastantes cosas, porque fijaros, el símbolo que se suele utilizar para el transistor PNP es este de aquí. El emisor se le conecta una flecha así en este sentido,
luego tenemos el colector y luego la base, ¿no? Que se dibuja así como una especie de base, ¿vale? Y sobre ella tenemos el emisor y el colector. Bueno, pues como vemos aquí, el emisor emite portadores de carga eléctrica. ¿Qué portadores son? Como es de tipo PNP, lo que más tenemos aquí son huecos, que son cargas positivas, y que se van a mover hacia el colector, que es el que colecta esos huecos. Como son cargas positivas, pues ya vemos que, por lo que habíamos definido, el sentido de la corriente es el sentido de movimiento de las cargas positivas, o contrario al de las cargas negativas, eso por convenio, ¿no? Entonces ya vemos que la corriente en un transistor de tipo PNP va a ser, en el modo más habitual de funcionamiento, va a ser una corriente entrante por el emisor y saliente por el colector, ¿vale? Porque está debida a los huecos que van de la zona de emisor a la zona de colector. En el modo más habitual de funcionamiento es que los portadores van del emisor hacia el colector, pero no todos los llega a recoger el colector, ¿vale? Algunos se quedan fuera. Es como si nos ponemos, no sé, con una manta debajo de un manzano y agitamos el manzano y la manta recogemos algunas manzanas, pero otras se caen fuera de la manta, ¿no? Y se pierden. Vale, pues aquí también va a haber algunos huecos que no van a llegar al colector y entonces eso al final aquí genera una corriente saliente. Entonces en el modo más habitual de funcionamiento, fijaros, normalmente ya representamos así el dispositivo para con esta flecha indicar que la corriente en su modo normal es entrante por el emisor. ¿Lo veis? Entra por aquí, sale por el colector y sale por la base. ¿Vale? Para este tipo de transistor. Entonces ya solamente recordando un poco que es PNP, que se mueven huecos y tal, pues ya recordamos cómo funciona esto, ¿no? Y sobre todo con esta flecha que dibujamos aquí entrante, pues ya sabemos que la corriente, eso indica que la corriente va en ese sentido, ¿vale? Entonces, importante, cuando dibujéis el transistor hay que dibujarlo así, con la flecha bien clara, ¿eh? A mí no me gusta nada cuando veo por ahí dibujado el transistor de esta manera. No, hay que dibujar la flecha, que vendría aquí si es de tipo PNP o en este otro lado si es de tipo NPN, ¿vale? En el NPN ocurre lo mismo. En el NPN lo que ocurre es que el emisor emite también portadores de carga y el colector recibe portadores de carga. Pero ahora los portadores de carga son electrones, porque la zona de tipo N lo que tiene son muchos electrones negativas, muchas cargas negativas, por eso se llama de tipo N, muchas cargas negativas, que son los electrones, y muy pocos huecos, que son los minoritarios. Entonces también va a emitir electrones que se mueven hacia el colector. Pero como por definición estamos diciendo que la corriente la tomamos en sentido contrario al movimiento de cargas negativas, pues entonces ahora la corriente aquí realmente la tomaríamos positiva en este sentido. ¿De acuerdo? Por lo tanto, sería entrante por el colector y saliente por el emisor. Pero siguen siendo electrones que se van desde el emisor hacia el colector. ¿Vale? Lo representamos de esta manera. Ahora la flecha va saliente del emisor, ¿vale? Con esta flecha, para indicar que la corriente va en este sentido. Aunque en realidad los portadores de carga siempre van en sentido contrario, pero ahora son electrones. Entonces, la corriente va en sentido contrario, ¿vale? Entonces, sería la corriente sale del emisor, tal como indica la flecha, entra por el colector y también hay una pequeña corriente de base, porque no todos los electrones van a acabar llegando al colector. Algunos se pierden por aquí, por la base y acaban generando una corriente de base entrante. Esto es la primera idea, ¿vale? Un poco las primeras ideas. También una cosa que hay que tener clara y es la siguiente. Por ejemplo, en el PNP los huecos se están moviendo desde el emisor hacia el colector. Y aquí en el colector, al final, esto es un cable, que es un conductor. Así que aquí solamente hay electrones. Entonces aquí, en esta unión que tenemos entre el aluminio y el material de tipo P, hay una reconversión entre electrones y huecos. Ahí hay una especie de unión PN también, y los huecos que realmente llegan aquí al final se combinan con electrones que están entrando por el cable, y al final se compensan. ¿Vale? Bueno, para que entendáis un poco que realmente por los cables no pueden circular huecos porque los cables son conductores y solamente hay electrones, así que al final este movimiento de huecos se compensa aquí con electrones y lo que hay son electrones entrando por el cable, ¿vale? Pero bueno, eso no es demasiado importante, es solo por si en algún momento os lo preguntáis, ¿y los huecos van por los cables? No, por los cables no pueden ir huecos, al final ahí
se convertirían en electrones, ¿vale? En esta zona. Vale, pero bueno, eso no es demasiado importante. Bueno, entonces ahora vamos a ver un poco el funcionamiento básico interno del transistor bipolar, también para entender un poco por qué el transistor realmente es transistor y no son dos diodos, porque esto realmente podríamos verlo también como un diodo aquí, PN, que estaría conectado de esta manera, y aquí tenemos otra unión PN entre estos dos terminales, y por lo tanto podría verse como dos diodos así. Pero si se fabrica bien el transistor, tenemos lo que se llama el efecto transistor, ¿vale? Que es que la corriente va a ir del emisor, o sea, los portadores van del emisor al colector, o sea, hay un flujo de corriente entre emisor y colector, en un sentido o en otro, dependiendo del tipo de transistor, y ese flujo de corriente se puede llegar a controlar con la corriente de base. Entonces tenemos un parámetro eléctrico para controlar otro parámetro eléctrico. ¿De acuerdo? Esto a veces se hace el símil de una tubería de agua en la cual tenemos una válvula. Yo dando a la válvula puedo controlar la cantidad de agua que está circulando por la tubería. Entonces tengo algo que me permite controlar ese flujo, que sería, en este caso, la corriente. Si a esa válvula la hago una electroválvula con un motor, entonces con una tensión puedo controlar el flujo de agua, ¿vale? Entonces ya tengo algo más evolucionado, ¿no? Pues aquí es algo parecido. Tenemos corriente entre emisor y colector y esa cantidad de corriente la podemos controlar por medio de la corriente de base. Podemos hacer que sea o máxima corriente o cero corriente. Como si fuese la propia válvula, podemos hacer que no pase nada de agua o que pase la máxima cantidad de agua, ¿vale? Algo así. Y eso al final es lo importante del transistor, que nos permita hacer eso, porque si yo tengo dos diodos así unidos de esta manera, no tengo capacidad de control, ¿vale? Es decir, no podría haber circulación de corriente de emisor a colector, porque están los diodos invertidos. La corriente puede circular por aquí hacia abajo, pero no puede venir en sentido contrario de este diodo, ¿vale? Entonces necesitamos algo más. Vamos a verlo aquí un poco con más detalle. Primero, lo que os comentamos aquí en este apartado es un transistor que estuviese mal hecho. Y mal hecho significa que esta anchura de la base es demasiado grande, ¿vale? Y para verlo más sencillo, creo yo, se ve con el transistor de tipo PNP, aunque luego normalmente el que más se utiliza en muchas aplicaciones, en la mayoría de aplicaciones, es el NPN. Pero como en el PNP el movimiento de portadores es el de los huecos y coincide con la corriente, pues todo yo creo que se entiende un poco mejor. Entonces, aquí tenemos el tipo PNP, ¿no? Que como veis tenemos una zona que tiene muchos huecos y en el medio una zona tipo N con muchos electrones y en el otro lado una zona tipo P con muchos huecos. Entonces, en la forma habitual de funcionamiento del transistor para que pueda llegar a funcionar bien, funciona de la forma siguiente. Nosotros polarizaríamos directamente la unión base-emisor. La unión base-emisor de un transistor PNP, para polarizarla directamente, sería poner la tensión negativa en la base, como vemos aquí, negativo en la base, y positivo en el emisor, porque el diodo va en sentido PN, ¿vale? Aquí, para verlo un poco cómo conduciría, podemos imaginarlos, ¿no?, como un diodo, como una unión PN, ¿vale? Entonces le ponemos tensión positiva en este lado, a la izquierda, en el ánodo, y tensión negativa en el cátodo. Y entonces habría una corriente que estaría circulando por aquí. Dentro de la estructura serían huecos que van desde el emisor hacia la base y ellos intentarían llegar al colector. ¿De acuerdo? La unión base-colector se polariza en sentido contrario, como veis aquí, en inversa. Y aquí está el truco para que esto funcione. Porque fijaros, si yo la polarizo en inversa, aquí en realidad el diodo que yo tendría iría en este sentido. Entonces le ponemos tensión positiva aquí, a este, y negativa aquí. Así que este diodo estaría como polarizado en inversa. Y la zona de transición es grande. ¿De acuerdo? Entonces, si yo esto lo tomo aislado, significa que no va a conducir corriente porque tanto los electrones que tienden a ir hacia este sentido como los huecos que tienden a ir hacia este sentido, el campo eléctrico que tenemos en este área impide ese movimiento, por lo que vimos el otro día, pero favorece el de los minoritarios. Entonces, si yo polarizo aquí esta unión directamente, puedo mandar huecos del emisor a la base y los huecos resulta que en la base son minoritarios. Y estos minoritarios sí que habíamos visto que pueden pasar porque este campo eléctrico que tengo aquí favorece el paso de los huecos.
entonces los empujaría hacia el colector y pasarían hacia el colector. Entonces es una forma de transferir portadores de carga eléctrica que están aquí hacia esta otra zona de aquí. ¿De acuerdo? Y eso controlándolo, como vamos a ver, con la corriente de base. ¿Lo veis? Esa es la clave. Por eso tengo que esta unión polarizarla directamente para que los huecos puedan pasar libremente y esta inversamente para que cuando un hueco llega por aquí, entonces aquí veo un campo que lo empuja hacia allá y ya se va directamente hacia el colector. ¿Vale? Pero esto solo ocurre si la anchura de la base que tenemos aquí, WB, es menor que lo que se llama la longitud de difusión. La longitud de difusión o camino libre medio de un portador de carga es la distancia que puede recorrer antes de que se encuentre con un portador de tipo contrario y se recombine. ¿De acuerdo? Entonces, si la anchura de la base es muy grande, este hueco pues viene por aquí, puede pasar porque aquí el campo eléctrico es pequeño y lo sobrepasa sin ningún problema. Pero viene caminando por aquí, se va moviendo porque cogió energía cinética y en algún momento se va a encontrar con un electrón y se va a recombinar. Y aparecen estas recombinaciones que generan la radiación y ya esa energía se pierde, se consume y ese hueco no consigue llegar al colector. Entonces, ¿qué hicieron para tener la posibilidad de que los huecos que van del emisor puedan llegar al colector? Pues disminuir esta anchura de base. Si esta anchura de base la hacemos más pequeña que la longitud de difusión, entonces el hueco ya tiene más probabilidades, 99% de probabilidades de llegar a esta zona y ahí ya se le empuja hacia la zona de colector. ¿Entendéis? Esa es un poco la idea. Aquí tengo positivo aquí. Si nosotros tenemos una carga positiva, habíamos dicho que el campo eléctrico lo tomamos siempre saliente de cargas positivas, ¿vale? Y entrante en cargas negativas, ¿vale? ¿Esto qué significa? Que si yo tengo aquí un electrón, tengo que es una carga negativa, la fuerza que le estoy aplicando sería Q menos Q por E, es decir, una fuerza aquí de atracción, ¿vale? Y si aquí tuviese un hueco, que es una carga positiva, entonces tengo más Q, que es la carga del electrón, por E, y E va en este sentido. ¿Vale? O sea, aquí tengo más Q por E, va en ese sentido, lo repele. Y aquí tengo menos Q por E, lo atrae, ¿no? Que es lo que esperamos, porque el electrón va a ser atraído por la carga positiva y el hueco sería repelido por la carga positiva. Ahora vamos a ver qué tenemos aquí. Aquí tenemos el positivo y aquí tenemos el negativo también, porque es saliente del positivo. Entonces, un hueco que está aquí realmente tiene una fuerza que lo repele hacia allá, ¿vale? Porque el campo eléctrico va en este sentido. Pero como este campo eléctrico es muy pequeñito porque aplicamos aquí bastante tensión para que esta flecha, como vemos, es pequeña, entonces al final acaba pudiendo pasar. ¿Veis? Y si se mueve por aquí, ¿aquí qué ocurre? Que el positivo está en este lado y el negativo está en este lado. Entonces, cuando aquí llega el hueco a esta zona, tiene una fuerza que lo empuja en este sentido. ¿De acuerdo? Y entonces tendería a pasar hacia el colector. ¿Lo ves? Aquí el campo eléctrico lo empuja en este sentido. Sería como esta misma situación. Aquí tenemos el campo eléctrico, la flecha, o esta, por ejemplo, va hacia la derecha. Hacia la derecha. Si yo aquí tengo un hueco, el hueco se va a ver empujado hacia allá, repelido en aquella dirección. Esto se podría ver algo así como un condensador. Es que también es un dibujo simplificado, donde aquí tenemos cargas positivas y aquí tenemos cargas negativas. Y entonces en la zona central tenemos un campo eléctrico así. Que luego no es exactamente así porque tiene un valor máximo y un valor mínimo. Pero digamos que el valor medio del campo eléctrico en esta zona va hacia la derecha. Entonces si yo llego aquí con un hueco, lo va a empujar hacia la derecha. La fuerza que tiene es en el mismo sentido que E, porque es Q por E, así que va hacia la derecha. En cambio los electrones no, que son aquí los mayoritarios y estarían empujados hacia la izquierda, porque serían menos Q por E. Entonces esa es la clave. Este hueco lo dejo pasar porque polarizo esto en directa para que pase fácilmente, porque si no, no podría pasar, ¿vale? Y ya una vez que está aquí, si esto es suficientemente estrecho, este campo eléctrico lo favorece y ya pasa hacia el colector. Pero luego yo puedo hacer trucos porque puedo decir, bueno, pues ahora quiero que no pase corriente, entonces polarizo también esta en inversa. Si yo esta la polarizo en inversa, ya me queda esta en inversa y esta en inversa y por ahí ya no pasa corriente de ningún tipo. ¿Lo veis? Entonces tengo el mismo efecto que la válvula. Al final,
realmente lo que permite controlar es la tensión base-emisor. Con la tensión base-emisor yo puedo decidir si esta unión va a estar en directa o en inversa. Si está en directa, mando portadores del emisor al colector y el transistor conduce. Y si está en inversa, ya no van a pasar. Y entre medio de eso tengo un comportamiento lineal, que luego veremos que sería como fuente de corriente, ¿vale? Entonces aquí hay como muchas combinaciones, ¿no? Podemos hacer diferentes cosas. Entonces la clave, como vemos aquí ya en la siguiente, sería hacer esta anchura de base estrechita. Y entonces tenemos que un hueco que viene por aquí pasa por aquí libremente porque aquí el campo es pequeño y cuando llega a esta zona resulta que el campo lo empuja hacia allá, con lo cual la mayor parte de los huecos que van a llegar a esta zona van a pasar al colector, van a ir del emisor al colector. Claro, esto estadísticamente no es el 100%, porque siempre a lo mejor alguno coincide que por probabilidad se encuentra muy cerca un electrón y entonces se recombina. Y eso al final es lo que me genera una pequeña corriente de base. ¿Vale? A veces utilizamos, la mayoría de las veces ya utilizamos la corriente de base como control indirecto de esa corriente, porque es más fácil trabajar con la corriente de base, pero realmente la corriente de base está indirectamente controlada por la tensión base-emisor, porque yo con esta tensión base-emisor puedo hacer que esta zona de transición sea más ancha o más estrecha. Y entonces facilito el paso de los huecos hacia el colector o lo impido, ¿vale? Bueno, más o menos para que os quedéis un poco con una idea y por lo menos saber un poco cómo funcionan, ¿no?, estos dispositivos. Entonces, en el modo más habitual de funcionamiento es el emisor, la unión base-emisor polarizada directamente y la unión base-colector inversamente. Y ahí es cuando se produce lo que se llama el efecto transistor, que los portadores que emite el emisor van a llegar al colector. Si lo miramos para el caso NPN es exactamente lo mismo, pero con electrones que van del emisor al colector. Y las flechas de corriente van en sentido contrario, porque tomamos los sentidos contrarios a los portadores de carga negativos, al movimiento de los portadores de carga negativos. Entonces, ¿cómo se puede cuantificar esto? Pues esto se puede cuantificar de forma muy complicada porque hay un modelo que se llama el modelo de Versimol que modela todo perfectamente, tal, pero nosotros vamos a ir a modelos sencillitos porque en esta asignatura no tenemos tanto tiempo. Entonces, una forma sencilla de modelar esto es la siguiente, es decir, que si nosotros incrementamos la corriente de emisor en una determinada cantidad, la corriente de colector se va a incrementar en una cantidad proporcional. Es decir, que la variación de corriente de colector con respecto a la variación de corriente de emisor es un parámetro alfa que podemos considerar más o menos constante. Esto es una aproximación, ¿vale? Porque depende de diferentes parámetros también del propio transistor, pero aproximadamente lo podemos considerar constante. Podría decir, bueno, entonces si yo ahora quiero calcular la relación entre la corriente de colector y la corriente de emisor, pues puedo integrar y haría la integral, que sería la integral de la derivada de la corriente de colector igual a la integral de alfa por la derivada de I sub E. Pero para poder integrar y eliminar las constantes de integración, poder calcular esa constante de integración, pues me busco un caso particular. Entonces lo que decimos es, para una corriente cualquiera de colector, yo voy a tener una determinada corriente de emisor. Y ahí podría integrar y me saldría más una constante. ¿Cómo puedo calcular esa constante? Pues muy fácil. Si yo considero, por ejemplo, que aquí no aplico, esto lo dejo abierto, imaginaros que esto lo desconectamos y queda la unión base-emisor en abierto, o sea, corriente de emisor cero, porque yo desconecto todo este circuito, ¿vale? No cortocircuito ni nada, no, lo quito de ahí y queda al aire el emisor. Y dejo la zona de base colector. Entonces aquí lo que me queda es básicamente un diodo y está polarizado en inversa, ¿de acuerdo? Por la unión, por la tensión que yo le aplico aquí. Entonces, la corriente que me circula en este caso particular es la corriente inversa de saturación de los diodos que vimos el otro día, porque al final no deja de ser un diodo PN polarizado inversamente. Entonces, cojo ese otro caso, ¿no?, que sería que si la corriente de emisor es cero, la corriente que me va a circular por el colector es la corriente inversa de saturación. Y con eso ya puedo integrar y deshacerme de la constante y simplemente me quedaría esta expresión, ¿vale? Que es una expresión muy importante del transistor, que es que la corriente de colector es igual a alfa por la corriente de emisor más la corriente inversa de saturación. Es decir, podemos decir que la corriente de colector aumenta proporcionalmente a la corriente de emisor, pero hay una constante, hay un nivel mínimo de corriente de colector siempre que es la corriente inversa de saturación, que viene porque
la unión base-colector está polarizada en inversa. ¿Vale? Es decir, esto normalmente siempre va a estar ahí, incluso cuando la corriente de emisor es cero. Vale, y entonces alfa es un factor que se llama el factor de amplificación de corriente. ¿Vale? Se define como factor de amplificación de corriente y en el transistor, si está bien hecho, es un factor que es prácticamente 0,99. O sea que prácticamente toda la corriente que sale del colector va a llegar al emisor. ¿Vale? Va a ser la misma, salvo aproximadamente en un 1%. ¿Vale? Pero ese 1% también es la clave, por lo que vamos a ver ahora. Va a ser al final lo que se escapa por la base. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos esta ley que acabamos de encontrar. Y la otra es la ley de Kirchhoff. Yo puedo decir que esto no deja de ser un circuito que yo puedo considerar como una caja negra en la cual me entra la corriente de emisor, me sale la corriente de colector por aquí y me sale la corriente de base. Así que yo puedo decir que la corriente de emisor tiene que ser igual a la corriente de base más la corriente de colector, ¿no? Claramente por Kirchhoff. Bueno, pues entonces, si ahora utilizamos esa ley, que la corriente de emisor es igual a la corriente de base más la corriente de colector, pues entonces ya obtendríamos esta expresión que es un poco la más habitual para trabajar con el transistor. Quedaría corriente de colector, este factor, que es alfa partido de 1 menos alfa por la corriente de base, más 1 partido de 1 menos alfa por la corriente inversa de saturación. ¿Vale? Y a este parámetro, alfa partido de 1 menos alfa, se le da un nuevo nombre para simplificar. Se lo llamamos beta, que es ganancia de corriente, porque relaciona corriente de base y corriente de colector. A eso lo llamamos beta. Si alfa vale 0,99, beta tiene un valor de 100, y es un valor típico del transistor. ¿Vale? El valor que más habitualmente utilizaremos es beta igual a 100. Es para un factor alfa de 0,99. O sea que prácticamente el 99% de los portadores que salen del emisor llegan al colector. Y unos pocos se van por la base y crean corriente de base. Y esa sería la ecuación importante del transistor. Entonces nos quedaría así, ¿no? Beta por I de base más beta más 1, porque si echamos las cuentas, este podemos ver que equivale a beta más 1. Nos quedaría beta más 1 por la corriente inversa de saturación, IC0, de la unión base-colector. Pero luego, en realidad, en la mayoría de los casos, podemos despreciar la corriente inversa de saturación, porque esta corriente inversa de saturación habíamos visto que era del orden de nanoamperios, que aunque esté multiplicado aquí por 101, pues bueno, sigue siendo una corriente prácticamente despreciable. Si aquí trabajamos con miliamperios, pues esto es prácticamente despreciable. Entonces, normalmente, en aplicaciones normales, decimos que la corriente de colector es aproximadamente igual a beta por la corriente de base, ¿vale? Y esta sí que es una ecuación muy importante y es la que más vamos a utilizar. Y por lo tanto, como veis, podemos al final controlar la corriente que circula por el colector por medio de la corriente que circula por la base. La corriente de emisor y la de colector son muy parecidas en aplicaciones habituales, en zona como amplificador, en zona lineal. Hay un poco de base, de control de base, pero que prácticamente se puede despreciar también muchas veces. Y la corriente de emisor y la de colector son muy parecidas, ¿vale? En realidad la de colector sería la de emisor, o mejor dicho, la de emisor sería la de colector más la de base. ¿De acuerdo? Entonces otra idea. Pero también esta expresión de aquí solo es válida en este modo de funcionamiento, que es en el modo en el que tenemos efecto transistor, es decir, cuando la unión base-emisor está polarizada directamente y la unión base-colector está polarizada inversamente. Ahí es ya cuando tenemos el efecto transistor y tenemos el transistor trabajando en zona lineal y se cumple esa ley. Pero claro, nosotros tenemos en realidad dos uniones, la unión base-colector y la unión base-emisor. Con lo cual tenemos 4 modos diferentes de funcionamiento. Podríamos hacer 4 cosas con el transistor y ver a ver qué pasa en cada caso. Tenemos esta, que es la del efecto transistor, que es polarizar la unión base-emisor en directa y la base-colector en inversa, pero tendríamos otras 3 más. ¿Vale? Vamos a verlas aquí en una tabla que tenemos por aquí y comentar un poco esos 4 modos, de los cuales los más importantes, los que más nos interesan en esta parte de asignatura son los 3 primeros. Vale, entonces tendríamos, fijaros, el que acabamos de ver, que es la unión base-emisor en directa y la unión base-colector en inversa. Entonces esto se llama modo de operación en activa, en zona lineal, como fuente de corriente, tiene diferentes nombres. ¿Vale?
es cuando se cumple que la corriente de colector es igual a beta por I de base. Tienen una relación lineal entre ellas. Y la aplicación más habitual es funcionar como amplificador. Luego tendríamos otra posibilidad, que es la unión base-emisor en directa y la unión base-colector también en directa. Entonces, claro, ahí si nos podemos imaginar, si las dos están en directa, habíamos visto que un diodo, cuando lo polarizamos en directa, prácticamente es un cortocircuito, conduce corriente sin ningún problema. Entonces se conduciría corriente tanto por aquí como por aquí. Si esta ya la polarizo también en directa, pues también por ahí puede pasar todo tipo de portadores, tanto los mayoritarios como los minoritarios. Pasan todos. Entonces, ¿qué ocurre? Que se comporta el transistor prácticamente como un cortocircuito. Circula corriente entre emisor y colector prácticamente libremente y eso se llama la zona de saturación. Las dos uniones están polarizadas directamente y es como si el transistor fuese un circuito cerrado entre emisor y colector, también entre emisor y base y entre base y colector. O sea que básicamente sería como si tuviésemos esto, un punto ahí, es como nosotros lo vamos a modelar normalmente, esto sería el emisor, el colector y la base. Fijaros qué sencillo, ¿vale? Pero para eso tengo que estar seguro que estamos polarizando directamente la unión base-emisor y directamente la unión base-colector. Este sería el modelo más sencillo. Luego hay otros modelos que veremos que dan un poco más de precisión. Y luego tendríamos la otra posibilidad, que es corte. Cuando es el estado de corte, en la tabla, sería cuando las dos uniones están en inversa. Pues es lo mismo, claro, o lo contrario a estar las dos en directa. Si yo polarizo las dos en inversa, sería como tener esta misma situación aquí en inversa y aquí también en inversa. Lo mismo en los dos sitios. Claro, si tenemos una unión en inversa y no hay efecto transistor, no puede conducir corriente. Si las dos están en inversa, no puede conducir corriente ninguna de las dos. ¿De acuerdo? Entonces, al final, me queda prácticamente un circuito abierto entre todos los terminales. Me quedaría así. Y este es el modelo más habitual que se suele usar para la mayoría de aplicaciones, que es que si las dos uniones, base emisor y base colector, están en inversa, es un circuito abierto. Entonces, como veis, sería lo contrario a esto de aquí. Cuando las dos están en directa, es un circuito cerrado, interruptor cerrado, y cuando las dos están en inversa, es un circuito abierto, interruptor abierto. Cuando el emisor está en directa y el colector está en inversa, que es el otro caso, hay efecto transistor y es un control de corriente de colector por medio de la corriente de base. ¿Vale? Y ya solo nos quedaría un caso que normalmente no se usa mucho, el caso en que la unión base-emisor esté en inversa y la unión base-colector esté en directa. O sea que sería tener aquí en esta zona muy ancha y esta otra zona de aquí estrecha. Entonces, claro, ¿qué va a pasar ahí? Pues si nos lo imaginamos, el transistor realmente es simétrico, porque yo a la izquierda tengo el emisor es de tipo P, la base es de tipo N, y el colector es de tipo P. Pero si yo ahora polarizo en directa esta unión de aquí y en inversa esta otra de aquí, me lo podría imaginar como un hipotético transistor en el cual ahora el colector sería el emisor y el emisor sería el colector. La base sigue siendo la base, porque yo aquí no dejo de tener una zona de tipo PN, que si está polarizada en directa podría ser una unión PN en directa, pues al final es como si esto fuese un emisor, o sea que los huecos ahora se estarían mandando desde aquí hacia allá. Y podría tener un hipotético efecto transistor, porque esta zona estaría en directa y esta otra estaría en inversa. ¿Veis? Si todo fuese simétrico. Pero en la realidad esto no es simétrico, porque para que funcione bien el emisor tiene que estar muy dopado, es decir, tiene una concentración de impurezas muy alta y el colector tiene una concentración de impurezas muy baja, poco dopado, ¿de acuerdo? Entonces, cuando yo lo considero de esta otra manera, tengo lo que llamamos el transistor inverso, que es que si considerase el colector como emisor y el emisor como el colector, pero tendría un emisor muy poco dopado y un colector muy dopado, y eso ya no funciona bien con buen efecto transistor. Es decir, que se perderían muchos portadores que acabarían en la zona de base, el valor de alfa ya no es 0,99, es mucho más pequeño y el valor de beta ya no es 100, puede ser 1 o puede ser incluso 0,1, 0,5, ¿vale? Entonces no es una aplicación normal del transistor. Pero en algunos casos muy específicos, como vamos a ver, pues tiene alguna aplicación. Por ejemplo, en puertas lógicas TTL, el transistor de entrada de las puertas trabaja en modo inverso. Pero es de las pocas aplicaciones en las que se utiliza, ¿vale? Entonces nosotros, para la parte de electrónica analógica, nos podemos olvidar de transistor inverso y solamente vamos a considerar estas otras tres zonas.
Vale, y entonces iríamos ya a las características estáticas del transistor, es decir, las curvas. Ahora vamos a las curvas del transistor para ver cómo funciona y cómo lo podemos modelar para luego utilizarlo en los circuitos. Bueno, pues en el diodo ocurría una cosa que es muy sencillo, porque el diodo solamente tiene dos terminales, el ánodo y el cátodo. Entonces solamente tenemos que medir tensión en el diodo y corriente a través del diodo y representar la curva característica, y solamente hay una curva, puede variar con la temperatura, pero parámetros eléctricos solamente tenemos dos, tensión y corriente. Pero en el caso de los transistores aquí se complica un poco más porque tenemos tres terminales. Entonces, claro, tenemos corriente a través de tres terminales y tensiones entre tres terminales podemos tener también. Entonces, lo que se hace para analizar el funcionamiento de los transistores es utilizar un poco, por recordar, la teoría de cuadripolos. No sé si la habréis visto, a lo mejor probablemente no, porque tampoco en este grado se tiene mucho tiempo en la teoría de circuitos. Pero básicamente lo que se trata es de considerar el transistor como una especie de caja, y entonces tenemos una tensión de entrada y una corriente de entrada y una tensión de salida y una corriente de salida. Y para conseguir esto, lo único que podemos hacer es considerar uno de los terminales como común entre la entrada y la salida. No hay más opciones. Y por lo tanto habría en total tres montajes para poder analizarlo. El montaje en emisor común, que es este que tenemos aquí, el montaje en base común y el montaje en colector común. ¿Vale? Y todo eso lo podéis encontrar en los libros, las características en cada caso, tal. Pero realmente cualquiera de ellos nos es válido para analizar el transistor, porque al final el transistor es lo que es, lo miremos como lo miremos, ¿de acuerdo? Entonces, con uno de ellos nos es válido. Nosotros vamos a escoger el más habitual, que es emisor común. Emisor común significa que ponemos el emisor común entre la entrada y la salida, ¿vale? Lo consideramos el terminal de tensión de referencia, terminal de tensión negativo, y la entrada sería el terminal de base y la salida el terminal de colector, ¿vale? Podríamos haber hecho cualquier otra combinación, pero esto es un poco lo más habitual. ¿Por qué? Porque el transistor controla la corriente de colector con la corriente de base. Entonces, la corriente de colector es algo así como la salida y la corriente de base es algo así como la entrada, lo que controla, y la corriente de colector lo controlado, ¿no? ¿Vale? Entonces esa es la idea. Tomamos la tensión base emisor así, base positivo y emisor negativo, corriente de base entrante y colector emisor, perdón, así, positivo en el colector, negativo en el emisor y corriente de colector entrante. Fijaros que ahora aquí ya volví al transistor NPN, porque es un poco el más fácil de entender, el que más se utiliza. Para el caso PNP sería todo igual, solo que cambiarían todos los sentidos de tensiones y de corrientes, habría que multiplicarlos por -1, nada más que eso. Pero nosotros vamos a centrarnos principalmente en el NPN y a lo mejor hacemos algún ejemplo con el PNP. ¿Vale? Pero vamos a intentar entender bien el NPN, porque luego el otro es simplemente todos los signos de tensiones y de corrientes multiplicados por -1. Vale, entonces, ¿cómo estudiamos esto? Pues claro, en el diodo decíamos, tenemos solo tensión y corriente, pues solo hay que representar tensión y corriente, pero aquí necesitamos algo más, porque si yo desde el punto de vista de la entrada considero corriente de base y tensión base emisor, pues bueno, puedo obtener una curva. Pero lo lógico es que a alguno de los parámetros de la salida me afecte sobre esa curva. Podría considerar la corriente de colector o podría considerar la tensión colector-emisor para dibujar diferentes curvas de entrada para diferentes valores, considerando eso como esa variable como parámetro. ¿Entendéis? Lo habitual es utilizar lo que se llaman los parámetros híbridos, que es un tipo de cuadripolo. En estos parámetros híbridos lo que se hace es la característica de entrada, que sería representar corriente de base en función de tensión base emisor, como hacemos en un diodo, pero considerando diferentes valores de la tensión colector emisor, ¿vale? Y entonces esta es la característica que usamos. Como veis, corriente de base en función de tensión base emisor, aquí lo pongo en minúsculas, usamos minúsculas para indicar que eso lo vamos a variar, y la tensión colector emisor en mayúsculas para indicar que eso es un parámetro, o sea, lo vamos a variar en valores discretos. Y la característica de salida pues sería corriente de colector en función de tensión colector emisor como variables
y ahora consideramos corriente de base como parámetro, ¿vale? Entonces, ahora iríamos al laboratorio y mediríamos cosas, mediríamos la tensión base emisor con un polímetro, la corriente de base, iríamos dibujando las gráficas, iríamos cambiando la tensión colector emisor y diferentes gráficas, ¿vale? Entonces obtendríamos estas características. Si representamos la corriente de base en función de la tensión base emisor para diferentes valores de la tensión colector emisor, entonces si yo hago esas representaciones me salen curvas como estas. ¿Lo veis? Que sería, básicamente es la curva de un diodo, porque aquí al final entre la base y el emisor no dejo de tener una unión PN. Esto es tipo P y esto es tipo N. Esto también es tipo N. Entonces, entre base y emisor tengo un diodo, básicamente. Por eso el comportamiento en la entrada, corriente de base y tensión base-emisor, pues es una característica de tipo diodo. Y lo que ocurre es que si yo voy aumentando la tensión colector-emisor, entonces las curvas se van desplazando un poco hacia la derecha. Esto básicamente se puede analizar. ¿Por qué? Porque si yo aumento la tensión colector-emisor, estoy polarizando más inversamente la unión base-colector. Y eso hace que el ancho de la base disminuya. Y al disminuir la anchura de base, estoy facilitando el paso de portadores desde el emisor hacia el colector. Y por lo tanto, menos portadores se van hacia la base. Por eso las curvas, como veis aquí, si trabajo una tensión constante, se van hacia valores de corriente más pequeños. Si yo aumento la tensión colector-emisor un poquito, 0,1 voltios, se van hacia abajo, a menos corriente de base, ¿vale? Esa modulación de la anchura de base al cambiar la tensión colector-emisor se llama efecto Early y lo que hace es eso, favorecer el paso de portadores desde el emisor hacia el colector. ¿Vale? Pero de todas maneras estas curvas están muy exageradas para que se pueda visualizar un poco. En la realidad ese cambio es muy pequeño, prácticamente despreciable. Entonces nosotros normalmente aquí vamos a considerar prácticamente una curva común para todo ello. Entonces solamente una curva para la característica de entrada. Entonces también sobre estas curvas es importante distinguir las zonas de funcionamiento que tenemos en el transistor. Si nosotros trabajamos en una zona que está prácticamente por aquí hacia abajo, en esta zona de aquí, aplicando tensión base emisor por debajo de la tensión de codo de la unión base emisor o incluso negativa, entonces no hay corriente de base y el transistor va a estar en corte. Ahí significa que estoy polarizando la unión base-emisor en inversa. Y en el modo de funcionamiento normal en que nosotros estamos considerando, la unión base-colector va a estar o bien polarizada en inversa o podría llegar a estar polarizada ya en directa, dependiendo del punto de funcionamiento, ¿de acuerdo? Entonces, sobre estas curvas lo que yo tengo claro es que si trabajo por debajo de la tensión de codo, la corriente de base es prácticamente despreciable en toda esta zona, hacia allá, y por tanto el transistor va a estar en corte. Si yo tengo corriente de base, entonces estaría trabajando en esta zona de aquí y ahí el transistor va a estar en activa o bien en saturación. Si la corriente de base es pequeña y la tensión base emisor también es pequeña, entonces lo normal es que esté en activa. Pero si yo aumento ya mucho la tensión base emisor y la corriente de base, entonces va a pasar a saturación, ¿vale? Entonces sobre estas curvas tenemos dos zonas, zona de corte y zona de activa por aquí y ya zona de saturación cuando trabajamos más arriba. Y luego las curvas de salida, ¿cómo quedan las curvas de salida? Pues las curvas de salida sería representar la corriente de colector en función de la tensión colector-emisor para diferentes valores de la corriente de base, ¿vale? Entonces, lo que ocurre es lo siguiente. Si la tensión colector-emisor es pequeñita, estamos por aquí, en esta zona, por debajo de lo que se llama la corriente de colector-emisor de saturación, que sería un valor aproximadamente por aquí, esto todo es un poco aproximado. Lo que ocurre es que la tensión colector-emisor es tan pequeña que la unión base-colector queda polarizada directamente y la unión base-emisor también directamente y el transistor está en saturación. Entonces estaríamos trabajando en esta zona de aquí. En esta zona realmente la tensión es muy pequeña. En un transistor de señal, un colector emisor de saturación, pues son a lo mejor 0,2 voltios, con lo cual muchas veces se desprecia, lo que os decía antes, se considera un circuito cerrado y tensión prácticamente cero,
¿vale? En la realidad, una tensión pequeñita, ¿vale? Tenemos aquí un comportamiento bastante parecido al de fuente de tensión y con una tensión baja. Si yo voy aumentando la tensión colector-emisor, entonces ya al aumentar la tensión colector-emisor se puede comprobar que la tensión base-colector se va a ir polarizando en inversa y entonces ya tendría efecto transistor. Tengo la unión base-emisor polarizada en directa y la unión base-colector polarizada en inversa. Y entonces ya entraría en la zona lineal, que es esta zona de aquí. Todas estas zonas de aquí, ¿qué vemos? Que tenemos que I de colector es igual a beta por I de base. Fijaros que es independiente de la tensión colector-emisor. Solo es I de colector igual a beta por I de base. O sea, constante, ¿vale? Fuente de corriente. Por eso aquí las curvas se hacen planas. Y cuanta más corriente de base tengo, más nivel de corriente tengo. ¿De acuerdo? Entonces esto es lo que llamamos la zona activa del transistor. Y luego tendríamos lo que se llama la zona de corte del transistor, que sería cuando metemos una corriente de base cero. ¿Y por qué la corriente de base es cero? Porque estamos polarizando inversamente la unión base-emisor o estamos por debajo de la tensión de codo de la unión base-emisor. Entonces la corriente de base es prácticamente cero y tendríamos la zona de corte, que estaríamos por aquí. Prácticamente para nosotros sobre el eje de tensiones y por lo tanto la corriente de colector es cero. Ahí estaría la zona de corte, ¿vale? Entonces tenemos las tres zonas, corte, activa y la zona de saturación, ¿de acuerdo? También sobre las características de salida. Entonces, juntando las características de entrada y las características de salida, pues ya tenemos toda la información del transistor. Si aquí ponemos la característica de entrada, ¿vale? Que sería corriente de base en función de tensión base-emisor, despreciando el efecto de la tensión colector-emisor, consideraremos solamente una característica así, pues yo puedo encontrar el punto de funcionamiento aquí, por ejemplo, tendría este valor de tensión base-emisor, este valor de corriente de base, ¿vale? Y entonces vendría aquí, pues este valor de corriente de base, por ejemplo, correspondería a este nivel de aquí y a una curva por aquí, y dependiendo de la tensión colector-emisor que tenga, puedo estar en zona activa o puedo estar en zona de saturación. ¿Vale? O si estoy trabajando por aquí con corriente de base cero, entonces ya sé que aquí voy a estar en zona de corte ya directamente siempre. Fijaros, nosotros vamos a considerar este cuadrante básicamente siempre para el funcionamiento. Habría este otro cuadrante de aquí que es el de transistor inverso. Entonces, si yo por ejemplo aquí tengo la curva de 0,4 miliamperios de corriente de base, por aquí tiene una zona de saturación y por aquí también tendría una zona pequeñita de saturación y luego una zona activa. Pero como la ganancia aquí, beta en inversa, es muy pequeña, esta corriente aquí es también muy pequeña y ahí no nos interesa trabajar normalmente porque no tenemos amplificación de corriente, ¿vale? El factor beta, que se llama ganancia de corriente, nos interesa que sea grande, que sea del orden de 100, 200, para luego poder trabajar como amplificador.